This meeting is being recorded. Perfecte, bon dia a tots i totes. Com sempre, anem a començar fent un resum del que duguem fet fins ara. Aquesta és la quinta sessió de les sessions participatives del programa Cartera Tècnico Rural, que s'organitza des de FADIT. En les primeres sessions el que hem fet és definir el procés de les etapes que ha de tindre l'atenció a l'emprenedor en la primera etapa. Hem comentat també ja quines seccions han de ser fonamentals per entregar la informació a l'emprenedor. La setmana passada, per exemple, tractarem el tema de la gestió d'etiquetes, perquè ja sabeu que la ferramenta CTR funciona tot amb etiquetes per a tractar de vincular el perfil de la iniciativa de l'emprenedor amb la resta de subvencions, formacions. Aleshores, ha d'estar tot molt bé organitzat. En aquest punt, no ens dona temps a fer el tema de com anem a incorporar noves etiquetes, com anem a mantindre les etiquetes, com s'han de conservar, quin manteniment han de seguir, però el que farem és aquesta part, la tractarem un poquet més avant, ja que la sessió d'avui segurament igual se fa un poquet llarga. Aleshores, quan tractem les carpetes i anem en les seccions més avant, continuarem amb aquest tema que se queda pendent. Sense res més a dir, vaig a presentar el ponent que tenim avui. Per un costat està Manuela Hidalgo, que és experta en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i ens tractarà un poquet, ens assessorarà en com s'ha d'aplicar la Llei de Protecció de Dades en la pròpia ferramenta i també vos servirà des del punt de vista tècnic com heu de fer també, si encara no esteu fent cap tractament específic a les dades personals dels emprenedors, doncs com ho podeu fer en els vostres llocs de treball. I a més està aquí Hover, que com sabeu és l'informàtic que tenim fent la ferramenta i ens contarà un poquet com se gestiona la base de dades dins de la pròpia aplicació i demés. Aleshores, si vols, Manuela, si vols començar. Hola, pues nada, buenos días, muchas gracias por la presentación, Cristina. Bueno, pues a lo largo de todas estas conversaciones y grabaciones de todo lo que hemos estado haciendo, hemos elaborado pues unas especies de escenarios para entender un poco cómo podría ser el tema de la aplicación de la protección de datos en vuestra aplicación de CTR, ¿vale? Tenemos que entender que el tema de la protección de datos tenemos que entenderla, tanto si sois vosotros como los asesores o técnicos que participemos en esta aplicación, todos tenemos que haber adaptado esta ley, ¿vale? Tanto el reglamento como la ley española que es del año 2018. En los escenarios que me propusisteis, ¿vale? Que fueron 4, bueno, pues hemos estado hablando y sobre todo pues hacerlo un poco más, un poco ir ya directamente. Es cierto que todo lo que estemos hablando ahora, es verdad que con Kiko luego tenemos que adjuntar o establecer una serie de leyendas y una serie de ejercicios para las personas finales, usuarios finales que utilicen esta aplicación. Con los escenarios que estuvimos viendo, ¿vale? Entendemos que, por ejemplo, en la opción A, en la que decíamos que no se utilizaban los clientes, pero sí que tanto los asesores o las entidades colaborativas, los datos de financiación, sí que iban a estar en esta aplicación de CTR. Entonces, en este escenario tenemos que entender que cada uno de estos asesores o entidades públicas que van a colaborar con la aplicación CTR tienen que haber intentado tener ya implantado el tema de la protección de datos, ¿vale? El siguiente paso sería establecer el tema de qué datos vamos a intentar tratar. Entonces ahí, a partir de ese momento, tanto estos asesores como FADIT o CTR establecerá una serie de documentos en la que o bien ceden datos, porque eso está por determinar, si va a ser solamente el nombre, el email, creo, y el número de teléfono, ¿vale? Que eso es otra cosa posterior, pero previamente que se pueda captar datos, estos asesores o técnicos con FADIT tienen que tener un contrato, un documento en la que indiquemos quién es el responsable, quién es el encargado, o si somos corresponsables de una serie de datos que se van a facilitar a esta aplicación, ¿vale? Eso de primeras.
Evidentemente ya hablaré con Kiko, que bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión, con el primer contacto que haga todos estos asesores, con los clientes finales que vengan, pues bueno, habrá una leyenda que ya se la pasaré, bueno, ya estamos trabajando en ello, para que cualquier persona que vaya a cualquiera de las entidades vuestras, ¿vale? Y os digan, bueno, pues yo quiero información sobre la financiación de cualquier, no sé, de lo que necesiten, sepan que sus datos desde esa entidad van a ser tratados respecto a la ley vigente y que en caso de que esos datos suyos pasen a la plataforma, también estén protegidos. Que esa es la única misión que tenemos que tener, que cualquier dato que se trate esté totalmente protegido, ¿vale? Eso como primera opción que se estuvo tratando. O sea, no se iban a tratar o no se iban a utilizar los clientes, pero sí los asesores sí que iban a estar en una base de datos. Y como base de datos, FADIC o ASIF va a ser, FADIC y CTR van a ser los dueños de esos datos, entonces pues tendremos que establecer una serie de contratos. No sé si me he explicado bien o lo entendéis o queréis que os explique un poquito más. ¿Alguna pregunta o...? Más que nada por confirmar si lo he entendido bien. En principio hay un primer nivel que es el más simple o la opción A, donde cada técnico utiliza una base de datos y que pueda completar en su trabajo más o menos y esto, cada técnico, por él mismo o dependiendo de una agencia de dinamización, tendrá que cumplir la ley de datos personales. Sí, sí. Cada uno de los técnicos con sus datos tiene que tener implantada el tema de la protección de datos. Eso es primordial para empezar. Claro. Sí. Eso significa que cuando yo utilizo esa base de datos, en ningún momento voy a compartir información que yo capte. ¿Tú me hablas como CTR o me hablas como una entidad particular? Yo como una entidad particular. Vale, tú todos los datos que tú captes, por gente que vaya a preguntarte cualquier cosa, tú tienes que proteger esos datos de esas personas como entidad pública o privada que seas. Muy bien. Punto. Cuando eso lo hago utilizando una base de datos que existe en Internet, ahí no incurro en ninguna obligación adicional. Mientras yo no dejé grabada nada en esa base de datos. ¿Base de datos de quién es? ¿A qué te refieres? ¿Es tuya como entidad? Podría ser de FADIC, podría ser del ministerio, podría ser de... Gonzalo, pero te estás refiriendo ahora a una base de datos de información para informar al cliente. No, Manuela te estaba preguntando si era una base de datos de clientes o de algo. O sea, estáis hablando de bases de datos diferentes. Sí. Manuela, se refiere a eso, a la información que se le da. Tú la coges, por ejemplo, de las bases de datos de CTR. Se supone que, a ver, cada uno de vosotros en vuestras entidades recibís información de subvenciones, de lo que tratéis, ¿vale? Evidentemente, esa información que os viene, hay una empresa, vienen de una empresa responsable y ellos ya tienen implantados su protección de datos. El tema está en que vosotros, vuestra idea con el CTR es que vais a poner en común muchas entidades una serie de información, una serie de datos personales y tenemos que averiguar esos datos personales que están en esa plataforma CTR, quién es el responsable de esos datos. Evidentemente, cada uno de vosotros en vuestras entidades, con vuestros clientes o vuestras personas que os preguntan, ya tenéis implantado y vosotros sois responsables de los datos que os están facilitando. Es decir, yo voy a Galsur, oye, quiero una subvención de lo que sea, tú me coges los datos, Eli, y tú, Galsur, es responsable de mis datos. Si tú, Galsur, metes mis datos porque hay una base de datos mejor que va a proporcionar mayor ayuda para mí, precisamente todos esos datos en CTR, evidentemente tenemos que tener en cuenta que tú me tienes que informar que mis datos que yo te he facilitado a ti como entidad, porque he venido a verte a ti, vas a pasarlos a otro sitio, a otra entidad, de la que me voy a proporcionar y voy a obtener mejores subvenciones o mejores ayudas. Mejor información. Pero tú me tienes que informar que vas a pasar esos datos a esa otra base. Yo ya sé que tú ya cumples con la protección de datos y yo ya entiendo que FADIC también cumple con la protección de datos.
¿vale? Y entonces tenemos que, de cualquier forma, ese dato que sale y se pone en una hoja tiene que estar protegido, bien por la primera entidad, que es la que me ha atendido, y luego si esos datos se pasan a una base de datos, también tienen que estar protegidos. Y yo tengo que conocerlo y tengo que dar consentimiento expreso de eso, ¿vale? No me vale, oye, tú entonces me dejas tus datos. No, no, no. Tiene que haber un documento, que ese documento está hecho, ¿vale? En el que tú ya sabes, eres conocedor, tanto de que vas a dar esos datos y que incluso tienes unos derechos que puedes ejercer en cualquier momento, ¿vale? Que para eso está la ley. Eso también está aprobado para hacerse. ¿Me he explicado, Gonzalo, o me decías otra cosa? No, es que veo que al final, ¿qué pasa? Que cuando viene una persona a la oficina, por ejemplo, vamos a visitarla, si yo utilizo CTR conforme estoy utilizando la hora, que es simplemente por consulta, pues no tiene no hay nada. O sea, en principio yo ya gestiono los datos personales con la sistemática de mi organización. Pero CTR es tuyo. Tú No, hablas de FADIR. Tú hablas de no FADIR. estoy hablando de FADIR, estoy hablando como técnico que no soy de FADIR. Legal. Del GAL. Y no pasa. Ahora, en el momento nosotros, CTR, si decidimos compartir información del cliente, que CTR sirva también para compartir información del cliente, entonces ahí entramos en el lío, ¿no? Es decir, en principio, si, por resumir un poco, si, a ver si, en principio, si damos ese paso, tenemos que tener un contrato del técnico o de la agencia de financiación con el propietario de la herramienta, con este caso, FADIR. Sí, exacto, con el propietario de la herramienta. Muy bien descrito. Ese contrato establecerá quién es el responsable, ¿no? Me imagino que estará todo claro. Y yo como técnico avisaré a mi cliente, menciones a mi cliente para que sepa dónde va su información. Es decir, ¿vale? Correcto. Gonzalo, ¿dónde va y cómo puede ejercer sus derechos? Por Vale. supuesto. Eso es importantísimo. Y otra cosa que sí que tiene tanto la Acciona como el resto es que la herramienta con los asesores que se vayan a meter dentro de la herramienta tienen que tener otro contrato Sí. similar al de los técnicos. Claro, por ejemplo, imaginaros que yo os gusta como soy, como profesional, y yo quiero aparecer en vuestra herramienta como persona que, bueno, pues que sabe del tema de protección de datos. Pues yo tendré que firmar un contrato, un documento, llamémoslo así, con los propietarios de la herramienta en la que, oye, pues yo quiero ofrecer mis servicios, entonces yo voy a tener acceso a esa herramienta, yo puedo ver o puedo mandar un mailing, tengo que pedir permiso, es decir, todas las personas que quieran entrar ahí como asesores o personal que quiera colaborar, tiene que tener un contrato o documento para que sepamos, que nuestros datos están protegidos, los datos que vamos a ofrecer y los datos que vamos a tratar, ¿vale? Pero un momento, a ver, eso en el caso de ser personalidades físicas, sí, ¿no? Pero si no son jurídicas, también. También, claro. Claro, no es bastante, bueno, a ver, porque nosotros de forma natural, nosotros pedimos permiso. Oye, mira, que te voy a meter aquí porque a veces necesitamos gente como tú para ciertos proyectos y te autorízame, permíteme que le mande el contacto. Eso era antes. Ahora el consentimiento tiene que ser expreso, tiene que estar firmado. No puede ser de... Pero, Manuela, pero por ejemplo, si tú quieres meter los datos de un ayuntamiento, ¿también le tienes que pedir al ayuntamiento permiso? Pero los datos, ¿quieres meterlos? A ver, ¿quién mete esos datos del ayuntamiento? Los gestores de la herramienta, por ejemplo, para... Los gestores de la herramienta, propietarios de la herramienta, tienen que hablar con los ayuntamientos, porque ¿para qué van a meter, para qué meten al ayuntamiento? Pues, por ejemplo, porque para ver el tema de licencias, de aperturas y tal y cual, el asesor que le recomendamos es que vaya a urbanismo de su ayuntamiento. Entonces, nos interesa que pueda estar los datos de diferentes ayuntamientos, del técnico de urbanismo, del teléfono de urbanismo o lo que sea, para que en esa reunión
Yo le digo, pues venga, tú de dónde eres, de Elche, pues aquí, a esta dirección y tal, es donde tienes que ir a consultar temas urbanísticos. Pero, ¿y tú cómo? O sea, tú metes los datos de una persona del ayuntamiento. A ver, no, pero no como persona, sino el teléfono del departamento de urbanismo Pero, y el horario, por ejemplo. pero Eso es público. ya, pero en cuanto pongas el nombre de una persona, No, pero no te digo el nombre de la persona en sí, a ver, el departamento con el que tiene que ayuntamiento, contactar. os salen en el Google, el Ayuntamiento de Alicante Urbanismo 965 46. Sí, No. Ahora, en cuanto pongas el nombre de una persona que te atienda, que tú sabes que es, tienes que primero previamente hablar con él. pero No es lo entonces los datos públicos de empresas que se puedan encontrar en internet porque las han puesto ellas, ¿esos se Eso, pueden meter libremente? pero tú puedes poner, claro que sí, pero si tú me pones a mí, tú me tienes que decir, Vale. oye, vamos a querer poner aquí, vamos a hacer aquí un documento en el que, que vamos a tratar tus datos, porque igual coges y mis datos, se los pasas mi email o lo que sea a no se sabe quién, yo no lo sé, y ojo, si es público y no identificas a nadie, bien, es público. Ahora, en cuanto me pongas a mí, Manuela Hidalgo Quiles, a mí me tienes que informar. Vale. O Bueno, eso el Gonzalo arquitecto, o el arquitecto Pedro, Juan, no sé qué, no sé cuánto, me tienes que avisar. Eso lo tienes que tener claro. Ahora, Ayuntamiento de Alcoy. Pues Ayuntamiento de Alcoy, como si yo me meto ahora en Google, Ayuntamiento de Alcoy, urbanismo o cualquier otro área. ¿Vale? No sé si os he entendido bien. No sé si. A ver, sí, sí. Gonzalo. Vale, sí. Es que, vamos, yo tengo un correo electrónico del trabajo y un correo electrónico personal. Electrónico del trabajo, el puesto es técnico del Gal Rural Monte de Alacant y es ese correo electrónico y esa persona se llama Gonzalo. Es decir, tampoco creía que eran datos personales, porque para eso está el correo del trabajo. Otra cosa es en autónomos, que ahí lo veo difícil. Es decir, nosotros, por ejemplo, una empresa privada de formación que la recomendemos, esta empresa está publicándose permanentemente y nosotros no vamos a aportar información de datos personales. Es una entidad jurídica. Pero ellos. Pero Claro, Y a ver, no es lo mismo que tú pongas academia no sé qué con este teléfono y un email info@academia no sé qué, que tú pongas Pedro Moreno, academia tal, con este teléfono y el email pedro@academia no sé qué. Eso tendremos que distinguir y ver quién tiene que firmar y quién se pone en datos genéricos de internet. Si está en internet porque lo han puesto ellos como empresa, un autónomo también se puede publicitar en Sí. internet porque le interese a él. Bien, sí. Pero Vale. vamos, que el resumen es ese, que a la mayoría, a los asesores habrá que pedirles como un convenio de colaboración o algo Un así. documento. Es que eso se enlaza con una sesión que tenemos también preparada de participación sobre cómo damos de alta a un asesor, a una entidad de formación, a la hora de recomendarlo, de tenerlo como recomendación. Entonces creo que se unen, las necesidades esas se unen. De hecho, tampoco estaría de más cuando se haga ese tratamiento de asesores y para recomendar que haya también como un decálogo de buenas prácticas, que Código se ético. trabaje, un código ético, algo de Código. eso y que se firme todo a la vez. Claro. Una cosa es, ya te digo, Ayuntamiento de Benidorm, pero si me metéis a mí, a ver, yo tengo que tener un contrato, documento que me vincule a esa herramienta que habéis creado, que yo quiero hacer, quiero estar ahí, porque a lo mejor imagínate que yo pues no tengo las cosas claras y digo, pues mira, voy a ver todo lo que hay aquí y voy a utilizar esto para lo que yo quiera. No, tú vas a firmar un acuerdo con esta plataforma en la que tú vas a tratar esto. No puedes, ¿sabes? Entonces yo podría entrar en todos los sitios, no se puede eso, no se puede, porque yo tendría acceso a ver a tus clientes, por ejemplo. No, acceso no se le va a dar a los asesores.
Entiendo, Kiko, ¿no? Eso nos ha hablado de que los asesores tengan acceso. De momento no tienen, pero eso es una decisión vuestra. Claro. Si ese asesor tuviese dinamización, podría entrar como usuario de la herramienta, pero es otro sombrero. Es decir, una cosa es usuario de la herramienta y otra cosa es que se recomienda. Eso lo pasaba en la primera sesión, lo vimos. Es decir, yo soy dinamizador, pero mi empresa está especializada en asesoramiento de cierto aspecto. Entonces yo lo capto al innovador o a la innovadora y cuando le recomiendo un asesor, claro, primero que voy a recomendar para ese aspecto particular es esta entidad que soy yo, ¿de acuerdo? Pero ahí son funciones diferentes. Una es de dinamizador y otra es de comercial para vender lo que la empresa vende en otra sección de la empresa. ¿De acuerdo? O sea que realmente, en principio, podría ser la misma empresa con dos personas diferentes, que no. Ahí se cruza sin ningún problema. En principio, los asesores no tendrían llegada a los datos del cliente final. No. Vale, bien. Se les recomienda y el cliente final ya que contacte. Vale, pero a ver, como es una opción que en un futuro y dependiendo de lo que hagáis, que eso no se sabe porque ahora estáis en fase 0, pues ahora vais a tener unas cosas que vais a tener que ir abriendo o cerrando según cómo se vaya desarrollando la aplicación, que eso no lo sabemos. Entonces, no sé, pero bueno, eso, caminando se hace camino, es decir, no sabemos. Paso de... Manuel, antes de profundizar un poco más, quisiera ver qué diferencias hay entre que tengamos delante una persona o que tengamos delante un representante de una entidad, de una empresa. O sea, eso conviene verlo porque a ver si el tratamiento es diferente, a ver cómo... No te entiendo lo que quieres decirme. Yo, por ejemplo, ahora viene una visita de una persona que no conozco y esta persona empieza a hablarme como gerente de una SL. Bien, perfecto. Sí, bien. Ahí él aporta datos de la SL. El contacto, que es el gerente de la SL, etcétera, ¿vale? Perfecto. Vale. Acaba esa reunión, que que dura media hora. Hemos hecho ese primer contacto con este cliente y esa iniciativa de la SL. Y ahora resulta que además, pues va a hacer una inversión porque a nivel individual tiene otra iniciativa. Y empezamos esta otra reunión. Claro, aquí sí que son datos personales porque ya no es de la SL, es del... No, vamos a ver, estás tratando dos cosas diferentes. Vamos a ver. Si yo he entendido bien, vengo yo, que tengo un SL, que soy representante, tengo poder de representación, ¿vale? Represento a una SL. Perfecto, ¿vale? El mismo tipo de contrato tengo que establecer con el propietario de la herramienta. Ahora resulta que después de esa entrevista, yo como persona física, algo, no como dueña de la SL o representante. Bueno, pues tendremos que hacer lo mismo como si fueras una persona física. Lo mismo. Manuela, y en el caso de que represente a un autónomo, que ya son otros datos más personales que los de una empresa, ¿el representante puede firmar ese consentimiento de...? Siempre como representante. A ver, tenemos que tener clara una cosa. Estamos tratando datos personales, no hay ningún tipo de datos. ¿Cómo? Digamos que los datos de una empresa, su CIF y la dirección, es como mi DNI y mi dirección, ¿vale? Si yo actúo por poder, en ese acuerdo tienes que poner que tú actúas por poder en esa empresa y tú tendrás unos poderes de representación. Pero da igual que sea Manuela con DNI no sé qué, no sé cuántos, que consultoría personal data SL, CIF, tal. Lo mismo, tiene que haber un acuerdo entre la entidad y esas dos figuras que me estáis poniendo, una física y otra jurídica, con esa entidad, con el CTR, con esa herramienta. Ya, pero yo digo, cuando viene como cliente, ¿sí? Y viene una persona... Una persona física, yo. Una persona... Tú como representante, tú por ejemplo tienes una asesoría, pero tú eres autónoma y vienes como representante de un cliente tuyo.
me das Sí. todos los datos del cliente, del proyecto, para enterarte a ver de las ayudas, de no sé qué. Perfecto. En ese escrito que tiene que firmar ¿Mm? como para darse por enterado de que se van a gestionar los Sí. datos, ¿sirve que te lo acepte una persona como representante de la otra? Sí, porque yo desde mi asesoría ya le he informado a este cliente mío que voy a ir como representante de él, que voy a coger sus datos y voy a facilitarlos a otra entidad. Entonces yo como asesoría autónoma o lo que sea, yo ya tengo implantada mi protección de datos. Con que yo informe a mi representado, él ya sabe que yo voy a hablar de él en cualquier entidad. Pero ahí sí que habría que diferenciar en el texto que fulanito de tal Sí, como simplemente, representante de ¿no? menganito de Claro, tal, claro, todo claro. lo que venga detrás. Claro, pero previamente yo ya he hecho mis deberes en cuanto a protección de datos de ese cliente que es mío, porque ese cliente ha venido a mi asesoría, imagínate, ¿vale? Y yo voy ahora a vosotros, digo, oye, yo tengo una serie de clientes que quisiera que, bueno, pues me dierais información. Yo firmaría ese documento como representante, claro que sí, claro que sí. Tendríamos el contrato de representante y yo mi documento con estos clientes a los que yo represento, cada uno de ellos. Y ahí no tendríamos nosotros que comprobar nada de que verdaderamente es representante No, o no. aquí el tema de la protección de datos, cada uno tiene ya que ser responsable de lo que De su hace. parte. Con que Claro, nos firme como representante y que nos ha dado él toda esa información claro, y que ha aceptado. claro. Entonces sí, ojo, pues imagínate que, por ejemplo, este cliente que ha venido a mí, yo soy su representante y de momento tú te pones en contacto, o vosotros, etcétera, se ponen en contacto con este cliente mío. Mire que le llamo por tal, este señor puede venirme a mí, me puede llevar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Soy yo la responsable de que yo no he hecho lo que tenía que haber hecho. Esa es una ¿Vale? apreciación buena porque no había salido en las reuniones. Pues eso es, cada uno que tenemos que ser responsables de los datos de nuestros clientes o nuestros representados. Sí, pero en cuanto al desarrollo de esos textos y todo eso, que no, Sí, o sea, no se luego, había contemplado esa opción de no, pero representación. eso se puede luego, a ver, en vez de poner, pues, doña tal, no sé qué, no sé cuántos, el nombre de la entidad, no sé qué, pues es doña tal, no sé qué, no sé cuántos, con DNI, en representación de la firma, asesoría, lo que sea, y eso se puede, por supuesto, a ver, los contratos son todos se pueden adaptar a las circunstancias, pero en ese caso yo sería la responsable de esos datos. Y si mi cliente recibe una llamada de un tercero sin que yo le haya explicado, sin que le haya presentado un documento en que le voy a decir, oye, voy a ceder tus datos, voy a coger tus datos, los voy a ver si puedo presentarlos en esta aplicación porque posiblemente tendremos más posibilidades de conseguir alguna subvención porque te va a venir bien para tu trabajo y tal. Él me lo tiene que firmar. De hecho, tienes que decirle también, oye, mira, seguramente se pondrá en contacto contigo, evidentemente. Entonces, claro, él ya lo sabe. Pero yo soy ahí la responsable de ese tratamiento, de esa recopilación de esos datos. Entonces, en el contrato que se aplique en esa herramienta, ya se pondrá si eres representante, si vas por tu cuenta, si eres persona jurídica, si eres si eres una persona física, en fin, todo tipo de personalidades se pueden adaptar al contrato. Eso no hay problema. No es normal en derecho y con todo tipo de contratos, ¿sabes? O sea, sin problemas. Vale. Bueno, entonces la primera fase está clara, las relaciones que se dan. Ahora, si se comparte, que un poco estábamos ya hablando de ese tema, si se comparten los datos entre las diferentes Claro. entidades. A ver, la segunda la segunda opción es que estoy aquí leyendo, ¿no? Vale. No, a ver, no, la segunda opción era que utilizar la base de datos solo dentro de cada una de las agencias participantes. Cada uno tenéis lo vuestro. Si no entiendo yo mal o yo voy mal con el tema, ¿vale? Así los datos. No, en la opción B era que no se podían compartir los datos. ¿No te acuerdas de eso? La opción A era que no se No, la metían los opción, datos y la B que no se compartían. Cada uno tenía como un bloque. claro, entonces cada uno es responsable de los datos. Entonces a ver, yo veo ahí que la herramienta CTR pues
no sé si ese era el fin que tenían pensado, porque si Inicial. Ujú. claro, si lo que queréis es que vosotros como entidad os unís 8 entidades, evidentemente el flujo de datos es muchísimo mayor. Pero si no los queréis compartir, estamos en lo mismo. Vosotros sois responsables de los datos de vuestros clientes o usuarios finales, dijéramos, ¿vale? Si no esa es la opción B, ¿vale? Sí, ahí lo que se daba es que si esos compartimentos eran dentro de la herramienta, finalmente el informático de CTR iba a tener acceso a cada uno de los compartimentos. Entonces ahí cambiaba la cosa. Al final tienes acceso. Claro, a ver, tanto si se comparten los datos como si no. Pero se guardan dentro de la herramienta. Ahí está la cosa. Correcto. Entonces ahí dijéramos que CTR, la herramienta CTR, es responsable de esos datos. Porque hoy la herramienta tiene 0 datos, pero de aquí a unos años va a tener muchos datos. Entonces, son responsables. Vale. Responsables o si incluso queremos corresponsables con la agencia que facilita esos datos, que eso es otra cosa que hay que ver hasta dónde queremos llegar con la responsabilidad de los datos, ¿vale? Eso es diferente. Pero en cualquier caso, aunque tú no tengas acceso, ni yo, imagínate que también fuera una agencia de estas, pero yo lo pongo todo en común, ¿vale? Pues entonces, claro, cuando yo haya hecho ese documento con los propietarios de esa aplicación, pues tenemos que ver si somos corresponsables o si yo simplemente voy a ser una encargada para CTR de unos datos que le voy a facilitar y que ellos van a guardar de por vida, o si queremos ser corresponsables o, no sé, veremos qué queremos ser, ¿vale? Porque a lo mejor pues no queremos estar en esa aplicación, o eso ya hay que determinarlo según todos los que formáis o los que queréis formar parte de esa herramienta, claro. Vale, y la opción que es como un poco la que, como se creó, con la idea inicial que se creó CTR, que es la de compartir esos datos entre las agencias que quieran participar del proyecto. Ahí vamos a repasarlo así como, aunque hemos ido hablando ya algunas cosillas porque ha salido, vale. ¿Qué implicación tendría? Pues si compartís, sois corresponsables. Es que hay que saber si solamente van a ser los primeros datos y la primera toma de contacto o si van a ser posteriores contactos. Eso tenéis que todavía determinármelo, porque de momento solamente hemos partido vamos a ver, primer contacto. ¿Qué obligaciones tenemos? Y poco más. Y del primer contacto de cuando viene este usuario final. Ese usuario final, como os comenté en alguna ocasión, creo que se le enviaba por email una especie de acta, y en ese acta es lo que tenemos que determinar si nosotros como entidad, cada uno, vamos a ser responsables o si los datos vamos a facilitarlos a esa herramienta. Que eso es el primer dato que está todavía ahí, que tenemos que ver, ¿vale? Porque todavía no estamos muy claros en si queremos compartir o no queremos compartir, ¿vale? Evidentemente, tú le tienes que poner en ese acta a esa persona, tanto esa leyenda que os he comentado siempre de, bueno, pues que sus datos como entidad tú tienes que ser responsable y que posiblemente cedas esos datos a otra entidad, ¿vale? Y que incluso tienen la posibilidad de ejercer sus derechos, porque a lo mejor, imagínate que yo he ido a verte a ti, me mandas esto por email a los 2 al día o a la media hora, o lo que sea, digo, uff, no me ha gustado nada cómo me han tratado, súper complicado todo, pero esto no me mola nada, uff, fatal. Yo te puedo mandar un email y decirte, Eli, mira, que yo quiero ejercer mi derecho de que me suprimas todos mis datos. Entonces yo tengo ese derecho como persona que he ido a verte, por lo que sea, no va a ser así, imagínate. Entonces, claro, tú me tienes que facilitar todo lo que te diga, porque claro, no quiero estar ahí, por lo que sea, las razones que sean, pues no me interesa, lo que sea. Entonces, ese tipo de documentos, tanto tú como entidad privada o si te pasas los datos a CTR, tienes que tenerlos previstos. Porque claro, nunca sabes cómo, hombre, evidentemente la persona que va a buscarte a ti va a buscarte por algo y lógicamente sabe que vas a tratar una serie de datos, eso es lógico, pero la ley obliga a que ya no vale el, bueno, le paso los datos a mí, mira, te paso los datos de esta chica que trabaja con la protección, que te haga ya la protección. No puedes hacer eso, por mucho que tú me quieras recomendar, tienes que avisarle, ¿vale? Oye, ¿te parece? Todo tiene que estar
firmado y con consentimiento expreso de la persona, ¿vale? Porque si no, no tiene validez y en cualquier momento puedes buscarte pues, algún problema frente a la Agencia Española de Protección de Datos. Y eso hay que evitarlo a toda costa porque las multas son cuantiosas en algunos casos, ¿sabes? Más o menos, no sé si me he enrollado o os he dicho algo que os ha aclarado algo, no sé. Sí, yo antes quizá de entrar en esta opción C, la opción B la veo como que la agencia, que no es FADIT, la agencia o el dinamizador, si trabaja solo, adquiere la base de datos y la utiliza aisladamente de cualquier otro, o sea, la utiliza él y los datos personales que va incluyendo con su sistemática que ya tenga en marcha, protege esos datos personales y de ahí no sale nada. ¿Cuál es el problema? Que, claro, eso sería bases de datos no actualizables, es decir, no actualizables como quiere CTR, que sea de forma cooperativa, etc. Entonces, a no ser que se pueda hacer un procedimiento, y la pregunta quizá va más a Kiko, que la actualización de la base de datos se actualice, excepto en datos personales, datos del cliente, se actualice en la nube y que la base de datos, el CTR particular de cada uno, vaya bebiendo de esa nube. Entonces, es una estructura totalmente nueva. Pero una pregunta, ¿esa nube de quién es? Esa nube sería CTR, que es de FADIT, en principio es de FADIT, y actualiza datos información que no tiene nada que ver con datos personales. No tiene nada Pero que eso ver. al final es como la opción A. O sea, al final estamos en la misma opción. No se solo se comparte información genérica, pero no datos. Claro. Vale. ¿Quieres poner en la nube todos los ayuntamientos de Alicante, por ejemplo? Pues bueno, bien. Bien. No, yo pongo en la nube las secciones de las bases de datos con la Eso información es. de la base de datos. Como esas bases de datos va cambiando al día a día. Pero en esta base de datos hay una que es de usuarios y clientes. No. En esta no. En esta no. Yo esa parte la tendría en mi ordenador y la parte que no es de datos personales se actualizaría en la nube para que al final tengamos la información. Dime cuáles son las bases de datos que vas a tratar. Pues, ¿Entidades públicas? la base de datos tiene una sección que es sobre subvenciones, la otra es financiación privada, la otra es asesores, la otra es proyectos transversales y la otra es formación. ¿Yo podría ser asesor? Tú podrías ser asesor si alguno de los que actualiza la base de datos te mete como asesor. Vale, Entonces, pues entonces, si tú me metes en esa base de datos, tenemos que hacer un contrato, porque tú me estás metiendo en una base de datos. Sí, eso es una novedad para mí, pero lo tengo claro, pero eso en la opción A ya tendría que ser así. ¿Sabes qué pasa? Que tú al final vas a tener muchos datos, me da igual que sea en la nube o en un ordenador aquí en casa, me da igual. Y tú vas a ser el responsable de todos esos datos, que tú ahora no tienes muchos datos, tampoco pongamos por caso, y no tiene ningún valor, pero los datos valen dinero. Mis datos, como los tuyos, valen dinero. Entonces, tratados de una manera no muy beneficiosa, pues bueno, puedes obtener muchas garantías y muchas cosas tú. Entonces, claro, en esa base de datos, me da igual que esté en la nube. En cuanto metas personas, mi nombre, mi DNI, mi nombre y mi teléfono, tenemos que establecer un contrato, un acuerdo de que yo permito que podamos estar ahí o que yo pueda estar en esa base, en esa herramienta. Sí, pero lo que ya no hace falta es la gestión de datos del cliente. O la aceptación de tratamiento de datos del cliente con CTR. Vale, sí. Pero estamos hablando de varios ficheros. Claro. A ver, CTR tiene varios ficheros, entonces cada fichero, vale, el fichero de clientes no, porque no lo vas a tener, pero el resto de ficheros sí que los vas a tener, sea yo asesor o seas tú, lo que sea. Entonces, eso sí que tiene que estar totalmente protegido, ¿vale? No tienes ese fichero de clientes no lo tienes, pero tienes asesores. Entonces, él puede coger un día de esa base de la nube o alguien en la nube puede hackearla
y coge la base de datos de los asesores. Oye, ¿qué ha pasado? Oye, ¿yo por qué estaba en esa base de datos? ¿Cuándo me has puesto tú? A ver, no tiene que pasar nada, ¿vale? Porque no tiene que pasar nada. Pero hay que proteger todo esto. Eso de forma interna, Gonzalo, que no tenga acceso solo CTR, habría que, dentro de la ficha del asesor, subir ese contrato firmado. Claro. Que no tenga acceso nadie más que quien tiene acceso que lo tenga yo para que completo. tenga conocimiento de que voy a estar en una base de datos de asesores. Perfecto. Pero claro, imagínate que hackean, que está ahora muy de moda porque los datos valen mucho dinero, y de momento me llama a mí alguien o por cualquier cosa me hackean a mí y digo, ¿de dónde sacan mis datos? Si yo no he dado, por ejemplo, no he dado datos justo. Ostras, que ha habido un ataque y me han hackeado la nube. Pues ahí tienes una responsabilidad, sea yo asesor. ¿Que no tocas el fichero de clientes? Pues una responsabilidad menos que tienes, pero tienes en cualquier caso. ¿Vale? Vale, en todo caso, si fueran islas independientes, ¿de acuerdo? Que cada uno gestionase su sistema, si utilizas la actualidad, a ver, si el usuario de CTR, la agencia que de forma aislada maneja ese CTR solo para él, el mantenimiento, el posible mantenimiento con un contrato con el proveedor de mantenimiento donde que declara la confidencialidad, que no puede utilizar la información que haya personal, etcétera, etcétera, ¿sería suficiente o cómo se hace? Pero ¿cómo? A ver. Yo compré una licencia de un programa aquí, ¿de acuerdo? En mi casa, y yo lo utilizo en mi trabajo. Y ese programa de vez en cuando pues tiene que venir alguien a hacer un mantenimiento. Y entonces puede entrar dentro. Eso es responsabilidad tuya. Yo también tengo programas de gestión y es responsabilidad mía. Ya, pero en este programa de gestión tú almacenas información de tu cliente. Sí, claro. A los que previamente les he pedido el consentimiento expreso para tratar sus datos. Muy bien. Ahora imagínate que... No, pero ahora tienes un informático que tiene cierto problema en el programa y tú le das... pues entra a ver qué está pasando en el programa. A este informático tuyo, a este proveedor tuyo, tiene que firmar un contrato de confidencialidad y con eso sería suficiente, ¿no? Claro, lógicamente, sí. Vale. Porque vuelvo a decirte, a ver, no vamos a hablar de mala fe, pero imagínate que ese informático, pues por lo que sea, pues dice, ostras, la base de datos que tengo yo, por ejemplo, puede ser muy valiosa. Imagínate, o la tuya, o la de cualquier persona, o cualquier empresa. Y te hace una copia y dice, ala, pues vamos a dárselo a la competencia y venga, vamos aquí a hacer cosas. Vale. Entonces, todas las personas que tengan acceso al ordenador de aquellos técnicos o asesores que utilicen la herramienta, bueno, los asesores hemos dicho que no, de momento, pero todas las personas que tengan acceso al ordenador de los técnicos que utilicen la herramienta deberían firmar ese... A ver, repite eso. Aquí estamos hablando de una persona, por ejemplo, tienes un error, ¿no? En el o sea, un problema con un programa informático y un informático debe acceder a tu ordenador. Pongo el supuesto de que en un gabinete o una asesoría tengan un ordenador para varias personas o puedan entrar. Quiero decir, entonces todas las personas que tengan acceso al ordenador en el cual se utiliza la aplicación deben firmar un consentimiento, o como la aplicación en sí tiene claves, bueno, es que las claves se quedan guardadas en el navegador, claro. A ver, sí, así debería clavar yo a cullerás y... A ver, pero Cristina, tú has firmado un convenio o un contrato con, por ejemplo, el GAL Nuestro. Y yo voy a ser responsable o corresponsable del uso de esa plataforma. Si viene un informático aquí y me roba mis cosas de datos, es cosa mía, quiero decirte. Vale. Entiendo, ¿no? ¿Es así, Manuela? Como lo del... Perdona, Kiko. Sí, bueno, digas. Que com sí que diem que l'informàtic sí que hauria de designar un contracte de que a veure si totes les persones... No, pero el informático de
CTR. De CTR. Ah, vale, vale. Bueno, claro, eso sí que lo dábamos por hecho, porque al final se puede ver todo. Claro, si no haces una cadena ahí que ya no sabes al final ni por dónde, Vale, por ni por eso dónde era, vas. era mi duda, que no sabía si estamos El da- hablando del informático de la aplicación o de un informático que pudiera entrar. No, no. No, Vale, podrá entrar con pues su era eso. implantación de identidad, porque hay clave de acceso y tal. Bien, A pues veure, yo creo que... el que volia dir jo, un parell de coses. Una, si tu tens el teu programa instal·lat en el teu ordenador, tu tindràs que firmar el contracte en el teu proveïdor que va arreglar-te l'ordenador. Això no té res que veure amb Fadit. Encara que tu tingues un accés allà, la contrasenya, l'usuari i la contrasenya és teu. I una altra cosa, no deuríeu almacenar l'usuari i la contrasenya en ningú puesto que no siga en el vostre cap o un lloc que siga molt segur. Val? Madre mía. Madre mía. L'altra, per lo que comentava Gonçal respecte a que hi ha una base de dades compartida que només té informació pública, d'alguna manera per dir-ho, i una altra part de l'aplicació que la instal·le jo en el meu ordenador per a només almacenar els datos dels clients en el meu ordenador, a veure, la solució tècnica per a fer això pense jo que serà més costosa. La solució tècnica que el preu que pugui costar-te la protecció de dades per a mantindre tota aquesta informació. O sigui, és una solució, no és que sigui impossible, és possible, però el cost va a ser no el doble, sinó més. Claro, ahí, Kiko, es que yo lo que veo es que cada uno tendría que cogerse su sistema de gestión de sus datos de clientes y solo entrar a la plataforma para buscar la información que le quiera dar a los clientes, pero no buscar esos... Ja, això ja és el que decidiu vosaltres què fer en l'aplicació. Això jo us tinc que dir tècnicament si és més, si és viable, si és possible i també pues, el que pot costar una solució. Claro. Sí, yo también llego a un entendimiento y es el siguiente. Todas las actuaciones que tengamos que hacer con los proveedores, digamos así, o con los que recomendamos, tanto entidades de formación, asesores como... ¿De acuerdo? Todos estos, todo el tema de protección de datos personales se gestiona en la certificación, en cómo los... veremos, vamos a revisar cómo los metemos, pues en ese procedimiento de cómo se mete uno nuevo, pues ahí estará incluido. Lo digo por quitarlo hoy de las discusiones. Al final... Uy. Claro, al final lo suyo es determinar qué va a hacer la plataforma y que Manuela nos cree un protocolo completo de gestión. O sea, para esto tienes que hacer esto, para esto tienes que hacer esto, para lo otro esto, y estas son las leyendas. Y luego ya el trabajo lo hacemos nosotros. Y luego otra cosa que se necesita es una persona que vaya a encargarse de gestionar esas bajas que te pidan clientes que normalmente, por la experiencia mía, y no sé, Manuela también supongo que lo mismo, son pocos. Quiero decir, no hay mucha gente que te venga a... Esto es como, perdona Eli, esto es como, sabes que todos los establecimientos tienen sus documentos estos de quejas, de reclamaciones. Tienes que tenerlos obligados por ley, ¿vale? Utilizarlos. Yo creo que hay gente que no los ha utilizado en su vida, ya tiene un negocio toda la vida, pero tú tienes que tenerlos, tú tienes que estar siempre salvaguardando esos datos, sobre todo porque es beneficioso para ti, como empresa, como reputación y como muchísimas más cosas, ¿vale? Entonces eso hay que hacerlo y se hace y vamos, es su trabajo y ya está. Por eso pero no hay que eso no lleva, una vez que ya se saben todos los lazos, digamos, todas las conexiones que hay entre los diferentes perfiles, se crean esos procedimientos o protocolos, se implantan y luego el único mantenimiento que puedan tener es si hay cambios o si cambia la ley o algún caso concreto de algo que sea excepcional. Claro. Lo que pasa que, claro, el rango de todas las posibilidades que pueden hacer es grande, pero bueno, igual son 6 que 26 contratos, que eso simplemente, para eso estamos los que somos consultores, que
estamos, porque igual cuando recibes una notificación de Hacienda llamas a todos, oye, he recibido esto, pásamelo, dímelo, qué caso concreto es y ponemos solución. Nosotros iguales. Es decir, hacemos unos contratos tipo, pero siempre estamos ahí con lo que es el tema de que nos llaméis, porque claro, puede haber cualquier cosa que salga de la normalidad, entonces tenemos que dar solución. Entonces, claro, cualquier, no sé, puede haber muchos contratos tipos, pero tenemos que estar ahí para eso, y para eso estamos, y para eso es nuestro trabajo así, ¿sabes? Y si luego si hay alguna actualización o hay alguna cosita, por ejemplo, con el tema de lo que es las redes sociales, eso continuamente estamos recibiendo información, porque todo lo que tenga que ver con Instagram, con WhatsApp, con Telegram y demás, vamos a una velocidad de verdad muy grande y cada vez hay que estar más actualizados. Hay cosas que no, pero con estas cosas, sobre todo cuando contactáis vosotros, no vía correo electrónico, sino vía WhatsApp, eso lo tenéis que tener controlado. Si luego tenéis una página web y resulta que los cookies han cambiado y tenemos, claro, hay una serie de cosas que hay que estar en continuo cambio y adaptación, pero bueno, eso es el trabajo que hacemos nosotros, o sea, que no estamos inventando la luna, es decir, es nuestro trabajo y ya está como el vuestro, o sea, que eso es relativamente, pues bueno, un trabajo, o sea, que no hay mayor historia y se podría hacer, claro. Bien, yo también quería comentar un detalle y es que nosotros este tiempo que estamos dedicándole a participar, a ver cómo afecta la ley de protección de datos, la idea es porque estamos generando argumentos para la hora de proponer a FADIC y a las organizaciones interesadas en CTR de cómo se puede aplicar la solución que pretendemos dar. Pero hay que tener en cuenta, y ahora hablo en particular de FADIC, que estamos hablando de CTR, pero por Essentials ya estamos en el que hay A, B, C, D, pues en el D. Por lo tanto, a la hora de requisitos que tendría que cumplir FADIT, en el caso que la herramienta CTR sea suya, en el caso que se mantenga suya Essentials, que no ha podido delegar esa titularidad, es otro proyecto transversal, muy parecido a CTR, pero con otros objetivos. Pero vale. en este ya hemos entrado sin darnos cuenta, ya nos hemos mojado hasta la coronilla, es decir, que ahora, por lo tanto, lo que se le proponga a FADIT tiene que ser una solución para todo. Claro, si es que al final, Gonzalo, lo que tiene que hacer FADIT es hacer el estudio de los tipos de relaciones que tiene, en las que recopila datos, y sobre eso se hace el protocolo para cada tipo de relación. Da igual que esté en CTR, en Essentials o la propia FADIT o como sea. Claro, Ay, perdona, Manuela. No, que... Perdón. Que digo que, Gonzalo, Manuela nos ha pasado ya todos esos pasos que hay que hacer detallados para en cuanto tengamos el dinero comenzar a trabajar en ello. Claro, a ver, yo por lo que entiendo y haciendo una radiografía de lo que es la empresa o la entidad vuestra es FADIT, ¿vale? Y FADIT dijéramos que tiene, bueno, pues vuestro organigrama de oficina, dijéramos, por departamentos, y luego tiene como, no son ficheros, sino que tiene una serie de bases de datos que son, pues será la de CTR, la de Essentials, que imagino que no sé ahora mismo muy bien. Entonces, hay que saber que todo forma parte de FADIT. O sea, tenemos claro que FADIT es la sede, dijéramos como la base de la empresa, y a partir de ahí pues tenemos que ver lo que tenéis y a partir de ahí pues ponemos las medidas que necesitéis, claro. Porque al final CTR es base de datos, al final, no tiene más. Lo que quería decir yo es que nosotros, a partir de estas charlas, la previsión era proponerle a FADIT los pros y en contra de las dos opciones que íbamos a presentarle para que tomase la decisión. Pero al parecer, y debido a que ya hay obligaciones por culpa de Essentials, en este caso, un proyecto que ya está más maduro, pues no haya demasiadas reticencias de que podamos ir a la opción D. Es decir, a la opción inicial del pensamiento de CTR. No podemos dejar de hablar de CTR en vez de FADIT tan general, pero que lo que está claro es que debido al entorno de FADIT, que no solo CTR, posiblemente
la opción de compartir clientes sea una opción que proponga. Otra cosa es que los usuarios digan, pues yo quiero compartir mis clientes. ¿De Pero acuerdo? Sensis es como una aplicación CTR también, ¿o qué No, es? Essensis es un programa de destinos turísticos y tiene proveedores del destino y se manejan, pues eso, otras bases de datos, pero también como si fueran clientes y... Ujú. Es una red de destinos que cada destino gestiona el procedimiento de contratación, procedimiento de oferta, realización, ejecución y tal. Y nosotros, Fadit simplemente está ofreciendo procedimientos generales y una web de contratación, una web de oferta de destinos turísticos de esa red de destinos esencias. Y por lo tanto ahí sí que hay datos de personales de los clientes que compran el servicio que estamos almacenando nosotros y que los responsables de esos datos somos nosotros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como ya estamos pringados hasta el fondo, pues creo que... Pero como FADID estáis, ¿no? Sería Sensis, Sí. pertenece a FADID. Sí, la entidad jurídica es FADIT. Vale. hemos querido quitarnos de encima, pero no podemos. Bueno, eso es buena señal, ¿no? De la buena gobernanza suena muy bien, pero Ya, mucho trabajo. avanzar en ese sentido Es difícil. Sí. Bueno, lo podemos ver, ¿eh? Lo podemos ver, sí. Vale, con lo cual yo creo que el pescado está vendido. Es decir, a la hora de que el objetivo era realmente ver pros y contras para asesorar bien a Fadit en cuanto a su estrategia al respecto. Y si se atrevía, ofrecerles a los usuarios de CTR el compartir incluso datos del cliente. Vale. Por lo tanto, vamos a hablar ya, si os parece bien, desde mi punto de vista es una propuesta, vamos a hablar ya en el caso de que compartamos, que realmente le sacaríamos la máxima potencia a la herramienta, porque lo que sabéis, centrándonos en el primer contacto era para evitar rebotados, para ver esta gente que nos hace perder el tiempo y no avanza en su proyecto, en su iniciativa, para ver que nosotros tampoco estamos haciendo bien nuestro trabajo porque sigue buscando ese primer contacto un cliente que ya pasó por aquí, ¿de acuerdo? Para poder aprovecharnos de esos detalles, evidentemente hay que compartir. Y en ese caso... Ya vamos a compartir la aplicación CTR, ¿no? Compartir, o sea, dentro de la base de datos habría una sección que sería de datos personales, que conectaría, o sea, vino a verme Juanita Pérez, ¿de acuerdo? Y cuando estuvo aquí me dio sus datos, habló de su iniciativa y yo le recomendé estas ayudas de subvención, estas formas de financiarse, estos asesores, estas entidades de formación y le recomendé estas proyectos transversales. Y ahí se cierra la reunión. ¿De acuerdo? Pero esa base de datos donde yo consulto esas secciones también alimento una sección de datos personales. Con lo cual yo, si por ejemplo Eli hizo una reunión ayer con una persona que conoció por primera vez, yo al entrar hoy en CTR podría ver a esa persona y podría saber quién es. Y sabría qué le ha dado, qué le dio ayer. Esa sería una muy buena herramienta, que yo supiera lo que ha hecho Eli para poder saber si puedo ofrecerle algo mejor. Pues lo mismo, yo también soy una entidad, yo tengo que haber firmado un acuerdo con la aplicación, con los propietarios de la herramienta, para poder entrar ahí, a esa base de datos. Vale. Ahí ¿no? lo que yo veo, lo más importante que yo veo es que desde CTR, desde FADIT, hagamos ese análisis pormenorizado de todo tipo de contacto, relación, sin dejarnos ninguna por el camino, para ver qué se le pide a cada uno. Porque tú al cliente le puedes pedir, por ejemplo, yo, es un cliente mío, le pido, le informo de que yo le recojo sus datos, que los voy a acceder a la herramienta CTR, cómo puede darse de baja de ahí y tal. Y luego puede ser que tú, Gonzalo, te llegue a ti ese cliente y hasta que, o sea, tú puedes tener acceso a los datos del cliente, pero no mandarle, pero en el contrato que has firmado con CTR, tú no puedes usar esos datos para mandarle tu publicidad de tus cosas ni nada de eso. Ahora, si tú
el cliente te da a ti permiso de que que mandes tú otras cosas. O sea, yo sí que le puedo mandar porque los he recibido yo y a mí me lo ha permitido, pero a ti no. Bueno, Sí que me ha hay unas condiciones del juego, es decir, si yo le digo Claro. al cliente que yo le he cogido sus datos personales de esta base de datos, entonces el cliente no podrá... Bueno, Claro, pero eso es lo que al hacer ese estudio de cómo se va a plantear todo y qué permisos desde CTR le vamos a dar a cada tipo de usuario. Claro, tiene que estar especificado. El permiso que no te has dado, no lo puedes hacer. Ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros desde CTR pormenorizado para decirle a Manuela, pues mira, queremos que esto vaya así, que este pueda hacer esto, que este pueda hacer lo otro, que no se puedan cruzar esto, y cuando eso lo tengamos claro, es ella la que nos va a dar todo el bloque de herramientas y de documentación, de textos legales que necesitemos. Claro. Vale. Si no, repasemos a ver quién es quién. Es decir, CTR Fadit, en principio, es un agente y el dinamizador que utiliza CTR en la nube es otro agente. Ahí Fadit está obligado a tener esa relación previa, contrato entre el usuario de la herramienta y Fadit. Eso lo tenemos claro, veremos el texto que es. Ya se nos propondrá el texto. Fadit y la gente, vamos a ir poniendo nombre. Cristina, ¿tú puedes compartir pantalla para que se vea el esquema? Yo estoy apuntando la diferente tipología que tenemos. Los clientes, los asesores, las empresas y asociaciones que estarán en la sección de networking, los técnicos. Si pensamos, después habrá muchas instituciones públicas que, por un lado, ofrezcan subvenciones y que, por otro lado, ofrezcan formación. Pero si, como dice Manuela, si son instituciones públicas, si tú no das el contacto de ninguna persona, que siempre das el número de teléfono del Centro de Turismo de Gandía, pues llamas. Con eso no tenemos problema. Que sobre todo es de donde va a salir el resto de formación de empresas privadas formadoras. Yo creo que estaría bien hacer como un primer, no ahora mismo, claro, pero un primer esquema, un boceto de todo ese tipo de relaciones para, si se puede en alguna sesión, evaluar un pelín. Con lo que hicimos en Cuando Carpetas, ahí tenemos toda la información, quiero decir, en el acta está todo reflejado y ahí está con qué tipo de personas, o sea, qué tipología vamos a incluir en cada una de las carpetas. Muy bien, eso está claro. Ahora, la relación vamos ahora a la relación con el técnico, o sea, ¿qué se ahorra el técnico que utiliza CTR desde su agencia que está lejos de Fadit? Si no hay datos, no se ahorrará nada. No, él coge los datos del cliente, es su cliente. Él coge datos personales de su cliente. Estás hablando de a ver. Creo que Gonzalo lo que se refiere es, si Gonzalo como técnico de líder coge a un cliente, pero lo utiliza en la herramienta CTR, que es responsable Fadit, él también tiene responsabilidad sobre ese cliente. Sí. ¿Es eso? Corresponsable. Corresponsable, por eso previamente todos los asesores o todos los implicados en esa herramienta tienen que haber firmado un acuerdo con Fadit, que es la responsable de esa herramienta CTR, en la que va a haber un intercambio de datos. Que se utilicen o no se utilicen ya es otra historia, pero va a haber un intercambio de datos. Estamos volviendo siempre a lo mismo. Es decir, Fadit sí o sí tiene que establecer un acuerdo con vosotros. Por si el técnico se puede ahorrar algún procedimiento, entiendo, ¿no? No se ahorra nada. Yo lo que quiero saber es, para hablar ya con los técnicos que pudiesen ser usuarios, decirles lo que viene, es decir, anticiparnos un poco aunque no sepamos el texto que vamos a poner. Es decir, tú con tu sistema de protección de datos únicamente nos vas a tener proveedores como productores. ¿Sabes cómo puedes de momento ganarles la partida a ellos? Preguntándoles a todos sus asesores si tienen implantado el tema de la protección de datos. Ahí ya te ganas tú con un más grande una partida. Eso no te quita que tú no tengas que tener implantada el tema de protección de datos, ¿eh? Ojo, pero ya estás hablando con asesores que van a jugar a la misma partida que tú.
Eso es un as. Y Vale, grande. si no la tienen, ¿qué firma? Pues, si no pues yo te recomiendo, como dueño o propietario de la herramienta, que no trates datos, porque te puedes buscar un problema. Que no tratemos con ellos, ¿no? Eso debe ser una cláusula que deben cumplir. En el contrato. No, claro, es que, a ver, estáis tratando datos. Es decir, son datos personales y ellos no saben que vais a tratar los datos, vais a cogerlos. Bueno, se supone que es para buscar subvenciones, pero imagínate que vais a hacer ahora un mailing de Vodafone o vete tú a saber y me llaman a mí, oye, te llamo porque me han pasado. ¿Quién te ha pasado los datos? Vale. Ojo, eso. Tú te guardas ese Manuela, cuando puedas una pregunta. Dime. Respecto a esto. A ver, no, más que nada porque se me estaba ocurriendo, no lo sé, para que tú confirmes o no. A ver, si CTR ya te pide en el contrato, en la hoja que te envía, ya te pide todo el tema de confirmar de que CTR tiene los datos, toda la historia de la protección de datos, yo como usuario externo, lo tenga o no lo tenga, CTR está protegido así, Ya. o si yo no lo tengo, CTR está desprotegido. Ya, pero Kiko, estamos partiendo de la base, ¿vale? Todo el tiempo que CTR no está en esa posición, ¿vale? Entonces, como ellos no están en esa posición respecto a la protección de datos, pues no están, porque están en fase... Yo me refería en el momento en que lo esté. Claro, entonces, en cuanto se lance CTR, cuando se lance, y si quiere, porque me está diciendo Gonzalo que quiere hacer un previo, pues él para ganarse esa mano y ganar tiempo, él como organización y con respecto a la protección de datos, él puede solicitar si tú o yo tenemos implantado o Galsur tiene implantada una protección de datos. De todas formas, yo es que lo que veo, Kiko, es si yo soy propietaria de esos datos y alguien ajeno que a mí me interesa que gestione va a tener acceso a los datos, yo no le voy a dejar a cualquiera datos de la mano. Ahí quiero está. decir, como mínimo que esa gente sea... La manera que tengáis vosotros de seleccionar los usuarios o no es una cosa. Mira, pero a lo que me refería yo, una vez CTR tiene implantado su ley de protección de datos, que cuando introduces la información, el usuario tiene que dar su consentimiento para que esté dentro y tal. Yo como asesor, lo tenga o no lo tenga, al final CTR está protegido. No lo sé, era la pregunta que... protegido. Pero no está protegido de ti y del uso que tú hagas. O sea, es que es más que nada para protegerse CTR de malos usos que para proteger al cliente. Es la pregunta que me había venido a la cabeza respecto a esto. Correcto, Eli, correcto. Vale. Gonzalo lo que pretende, que va ahora a lanzar el tema ahora de los asesores que quieran participar, pues tiene que decir, pues oye, una de las cosas principales, además de para que podáis acceder aquí, pues tenéis que tener en cuenta que al tratar datos, que sean vuestros, nuestros, cederemos datos mutuamente, información, tenéis que tener claro que vosotros tenéis que tener implantado o adaptado el tema de protección de datos. Y ahí ya le gana una partida y le gana tiempo. Y ya CTR va haciendo o deshaciendo o no haciendo, que esa ya es otra cuestión, ¿vale? Y para quitarles susto, la siguiente... Susto ninguno. No, cuando compartes... bueno, vamos a... el tema es el siguiente. La primera pregunta, como tú has comentado, Manuela, es ¿tienes el sistema de protección de datos personales, sí o no? Si no lo tienes, teóricamente más vale o recomendarle o tal, que ya está bien, ¿de acuerdo? Y cuando lo tenga claro, pues vale. Si es que sí, yo lo que quisiera es, en la labor comercial de captar técnicos que utilicen CTR, la siguiente cuestión es, ¿qué pasaría? Es decir, si tú los tienes, cuando tú decidas ante un primer contacto, que este primer contacto lo vas a gestionar por CTR, a ese cliente, además de lo que le tienes que decir por tu sistema de protección de datos, les tienes que añadir diciendo que voy a pasar los datos personales a CTR. A esa herramienta. Donde Claro. estamos, Es que claro, Gonzalo, te comento, cuando tú lances esa carta
tienes que tener implantado el tema de protección de datos, esa entidad entiende que tú también lo tienes. Y entonces la partida es que vamos a tratar datos y compartir datos, tu entidad y esta base de datos. Y entonces es ahí, segundo paso, cuando tú firmarás un convenio, un acuerdo con ese asesor en el que vais a ceder datos o vais a ser corresponsables o vais a ser encargado y responsable. Eso es otra cosa que ya me tendrás que decir tú cuando lo tengas pensado o cuando Fadil lo tenga pensado. Pero claro, cuando tú tires la carta de que, oye, para entrar aquí, el tema de la protección de datos la tenéis que tener adaptada. Te dirán, ah, claro, como tú. Y tú tendrás que decir, ah, claro, como yo. Vale, pues vamos a establecer un contrato o acuerdo para cedernos o para encargarnos de todos estos datos. Vale. Bueno, perdona, Eli. En la parte comercial yo lo que veo que se tiene que, o sea, que tiene que quedar muy claro que toda esa gestión de datos va a ser segura. O sea, quiere decir que nos estamos preocupando de que todos los que se ceden y que acceden a esos datos, todo va a estar muy controlado, seguro y cumpliendo la legalidad. No, ya, pero aquí hay que despejar mucho detalle, mucho de detalle. Vamos a ver. El problema no es que Fadid pueda utilizar datos personales que ha captado un dinamizador que está muy lejos de Fadid. El problema no es ese. El problema es que cualquier dinamizador usuario de CTR puede consultar los datos de aquel. Por eso decía yo que en el contrato que se hace con el dinamizador se le tiene que especificar muy bien lo que puede y no puede hacer y en qué casos. Claro, por supuesto, así. De entrada, yo no debería poder entrar en la base de datos completa de CTR y coger y ponerme a todos los que hay a mandar email de mi sociedad, de mi grupo local. Claro. A no ser que haya tenido yo algún contacto o aunque sea de rebote de alguna manera que haya participado yo con ese. O Fadil en su contrato te diga que la fluidez de los tratamientos va en varias direcciones. Tú puedes utilizar y yo utilizo, o tú me dejas y yo utilizo. Ojo, que eso se tiene que especificar. Eso lo estableceremos en el contrato, quiere decir. Claro. Por eso hacía tanto hincapié en ese estudio desde Fadid de qué permiso va a tener cada uno de los integrantes de ese esquema de plataforma. Vale, y al cliente le diríamos, oye, ¿me das el consentimiento para que tus datos... ¿Me das el consentimiento? No. Aquí tienes un documento en el que te informo de que tus datos que he recogido yo, ¿vale?, del que soy responsable, voy a cederlos a una entidad tercera y tú me lo tienes que firmar. Ya, bien. De boca nada. Manuela, la que hay que vender primero antes de tener el documento, pero tenemos que orientar cuáles son los requisitos de la funcionalidad del sistema. Mi pregunta es así. Nosotros, en definitiva, cuando yo soy ese técnico que está trabajando lejos de Fadid en una agencia independiente tal, yo decido que el cliente que tengo delante lo voy a tramitar por CTR, yo le tengo que decir al cliente que su iniciativa con sus datos personales pasan a una red de agentes. Es que no es que pase a Fadid, porque justamente Fadid no va a utilizar, digamos, esa información a no ser que sea un evento así anual. Gonzalo, en el momento que tú metas algo en la planificación, herramienta CTR, Fadid es el responsable. Olvídate. Ya, pero responsable. Tú lo has dicho, es el responsable, pero fíjate que por ejemplo, Eli, que es del Galasir, del Sur Alicante, está utilizando esos datos también. Claro, porque tú previamente tienes que haber establecido un acuerdo en el que tú indiques Fadid y con la aplicación CTR, esa base de datos, con Galsur, qué es lo que queréis compartir. Sí, las limitaciones del uso y tal. ¿Y qué le digo yo a mi cliente? O sea, que me tiene que me firmará un consentimiento en el que tú vas a ceder unos datos, tú o Galsur va a ceder unos datos a una aplicación de cual sea, la aplicación CTR, y que él te da el consentimiento de que esos datos los vayas a pasar. Simplemente eso es una leyenda que tú le pasas al señor, igual que el acta, ha venido fulano de tal, que ha querido preguntarme por tanto, paso los datos por si alguien en Galsur, porque este señor me ha venido de, yo qué sé, de Alboraya y resulta que se viene a Aspe, pues paso los datos para que Galsur lo vea. Y tú, el cliente, sabe que, mira, he venido aquí a Alcoy
y me van a atender en ASPE porque me interesa más en ASPE. Perfecto, pues yo consiento, estoy de acuerdo. Consiento que, Estamos consiento que mis datos personales estarán en esa base de datos que es consultable por una red de agentes. Claro, sí, pero eso es una... Pero eso se pondrá en la leyenda, ¿qué Claro. es CTR? Claro. Pero al final, Gonzalo, a ver, yo lo que veo por donde vas, creo, es si yo hago mal uso, Claro. el cliente puede ir a por ti y tú puedes ir a por mí porque yo he firmado que voy a hacer un buen uso. Correcto, esa es la clave. Yo lo que quiero es que sepa el técnico que está pensándose si colaborar en CTR o no, que cuando vengan las maduras, porque claro, ahora hay trabajo, pero el trabajo es para que al final los diferentes técnicos de dinamización que hay por el territorio vean una ventaja a utilizarla. En esa ventaja, unos contras muy claros son lo que estamos hablando. Y yo estoy preparando justamente esos argumentos comerciales con estos técnicos para que vean que sí, que incurrimos en la ley de protección de datos, pero Fadit está preparándose. ¿Tú tu parte la tienes preparada? Sí, pues no te preocupes porque aparecerá algo así. Y hay que decirle, es que mucha gente, es que se va a utilizar los datos personales que yo un día he metido y los va a poder utilizar cualquier agente de dinamización que esté en la red. O sea, pues que por eso tienes que salvaguardarlos muy bien. pero esa seguridad la tenemos que dar ahora ya, para que los técnicos digan, pues eso no va a ser en contra. A ver, Gonzalo, vamos a ver si es que... Vamos a ver. Es que creo que le estamos dando todo el rato vueltas a lo mismo. A lo mismo, Está sí. claro que Fadit es el responsable de los datos. Que Fadit deberá darle acuerdos a los clientes, a las empresas que estén en los listados, a los asesores, a todos, menos a las entidades públicas que den un dato general en la web, ¿de acuerdo? Y entonces lo que tendremos que determinar es cómo queremos que se utilicen los datos, o sea, cómo queremos, como ha dicho antes Manuela, si vamos a permitir que los técnicos puedan utilizar más allá de CTR esos datos, que entendemos que no, porque las funciones... Claro, eso es una cosa que ya me diréis vosotros si queréis o no queréis, es que eso es diferente. Pero quiero decir, yo creo que ya está claro, decidimos que sí, que deben estar los datos de los clientes, porque... tenéis que tener claro una cosa, los asesores que vayan a entrar a esa aplicación, esa herramienta, no puedo ser yo, imagínate, todos tenemos claro, que eso ya se quedará expreso en un contrato, un acuerdo, de que yo tengo que tener una protección de datos frente a mis clientes o posibles usuarios, que yo voy a acceder o lo que sea. Los contratos se hacen por duración de un año. Si yo al año, imagínate que estoy con vosotros y al año veo que, ¿pero esto qué es? Pues yo cojo y digo, oye, vamos a rescindir el contrato. Quiero que suprimáis, por mi ejercicio de mis derechos, que suprimáis todos mis derechos como asesor y no quiero estar ahí. Y esos datos, yo ya no participaré de esa aplicación o de esa herramienta en la que yo tenía, tenía posibilidad de ver más asesores, más subvenciones o lo que sea, porque a mí me darás, imagino, un código de entrada. Eso es lo que todavía tenemos que plantear. Claro, entonces, cuando tú y yo te diga, oye, que quiero rescindir mi contrato con vosotros, que llevo 2 años, no me interesa porque no me reporta nada o porque no estoy contento con vosotros, lo que sea. Ah, pues tienes que devolvernos nuestras credenciales, o sea, las credenciales que te hemos dado, y tú ya y en esa base de datos finiquitada. Y habrá otro contrato, otro acuerdo en el que, oye, se rescinde contrato con este asesor por lo que sea y los permisos no voy a poder tenerlos. Imagínate que yo me he hecho una copia, ¿vale? Como estoy un poco así trastornada, me he hecho una copia y yo ahora empiezo a contactar con gente, ¿vale? De esa base de datos. Esas personas me pueden llamar a mí ante la Agencia Española de Protección de Datos porque yo con vosotros ya he terminado esa relación o vinculación profesional y estoy haciendo un mal uso de esos datos. Entonces, esas personas, oye, esta tipa me ha llamado y esto cómo es posible si yo esta tipa no la conozco. Tú puedes decir, oye, ve y te vas a la Agencia Española de Protección de Datos porque yo estoy haciendo un mal uso. Yo ya he terminado, tú delante de la Agencia Española de Protección de Datos, mire, yo con este asesor terminé mi vinculación tal día. El uso que le ha hecho ya posterior, que no es de buena fe, ya no nos incumbe. Nosotros no somos responsables de estos datos ni de lo que esté haciendo. Entonces, estas personas a las que yo he contactado posteriormente, que se han quedado alucinadas, me pueden llevar contra la Agencia Española de Protección de Datos. O sea que los contratos tienen una duración. 1 año, lo mejor es 1 año y vamos renovando, porque tú no sabes cómo son las relaciones profesionales. Puede, yo qué sé, a lo mejor podemos estar 10 años, a lo mejor
Mira, pues ya no me interesa porque, pues yo qué sé, lo que sea. Pero claro, vosotros os tenéis que salvaguardar. Oye, ya no estás aquí, yo ya no tengo acceso, que tendréis que tener, imagino como asesor, pues me tendrás que darte una acreditación, porque si no, yo no puedo, yo no estoy en ningún otro, imagínate, yo estoy en varios sitios y yo tengo una acreditación, nadie puede entrar por mí en ningún otro sitio. O sea, que eso es una cosa que tenéis que pensar, pero que también con el tema referido al tema de protección de datos no es ningún problema y es lo que normalmente se hace y es lo que estamos ayudándoos a hacer, o sea, algo sencillo, es trabajo, pero que eso está todo contemplado por ley, o sea, que no hay problema, ¿eh? Claro, claro. Gonzalo, sigue, que te aturullo. No, estoy apuntando. Lo que pasa es que a mí me cuesta un poco, como habéis notado. Nada, no te preocupes, septiembre está siendo duro, está siendo duro. Se aclaran las cosas. Después, hay otro detalle que también quería comentaros. A ver. Un momento, Sí. un momento. Sí. ¿Qué nos queda de tiempo? Llevamos ya hora y media. La última sesión fue bastante más larga. Yo le dedicaría media horita más. Vale, ¿y Kiko tiene que aportar? Ponencia no tiene prevista. Sí, iba a comentar cómo funciona la base de datos y demás, pero los que estamos igual ya lo conocemos. Vale. No sé si... Le damos preferencia a Manuela, pues perfecto. Yo creo que sí. Pues eso, Gonzalo, que yo creo que el trabajo más delicado y tedioso que tenemos que hacer es nuestro, de plantear Pero es que cómo es va a eso, funcionar todo, claro. porque ella al final es la que nos va a decir, bueno, pues para este tipo de relación, con este tipo de permisos, es este contrato, pero nosotros somos los que tenemos que plantear ese esquema. Por No, ejemplo, está claro. habría que decidir si los asesores van a tener acceso a la herramienta o simplemente los ponemos en la base de datos. Sí, bueno, pero que eso es dentro de todo ese estudio que tenemos que hacer y dárselo nosotros a ella. Sí, habrán asesores que sí estén en un sitio como recomendados y estarán también, algunos serán técnicos de dinamización, si esa funcionalidad la tiene, ese servicio lo tiene en la oficina. Yo lo que quería plantear ahora es el objetivo que teníamos para el 2023, que creo que no se va a poder ejecutar y eso es un problema, veremos a ver. Ahora que está Kiko también lo comentamos. Nosotros teníamos pensado que como objetivo 2023 abrir de forma universal la herramienta. De manera que yo, que soy un innovador, entre en CTR y me haga la reunión. Me haga la reunión ¿por qué? Porque si yo me etiqueto, yo escribo mi iniciativa y la etiqueto, la misma CTR me va a proponer opciones de la sección 1, sección 2, sección 3 y entro en la base de datos. Este cliente, aun siendo exclusivo de CTR, porque es la primera vez que se da a conocer en una agencia de dinamización, pasaría a estar disponible a toda la red de agentes de dinamización. Lo digo porque es un argumento comercial interesante que aunque a lo mejor no se pueda ejecutar esa apertura universal de la herramienta, sí que está en mente, de hecho está claro que se tiene que hacer, y es un argumento comercial hacia otros técnicos diciendo, caray, es que me entra información, es que muchas veces estoy en una ponencia y la gente me pregunta y digo, entre el CTR y después ya me llamas. ¿Sabes? No sé si me explico. Sí, sí. Como argumento de venta de la herramienta, porque claro, hasta que no esté testeada primero por los técnicos va a ser complicado también que... No, pero estamos hablando de futuro, es decir, se planificó en el 2023 y no sé qué pasará porque va a ser, como Kiko puede confirmar, va a ser muy difícil poder abrir la herramienta en el 2020. Perdón, se preparó para el 2022 y va a ser muy difícil poder abrir esa herramienta acceso universal en el 2022. Pero da igual, es que es para lo que estamos trabajando, en definitiva. Quiero decir yo con ello que, claro, el que cualquier usuario, cualquier persona sin identificarse inicialmente, sin una clave de acceso, pueda entrar y pueda decir quién eres, cuál es tu iniciativa, etiqueta quién eres con estas etiquetas, etiqueta tu iniciativa con estas etiquetas y automáticamente el robot asesor, que es CTR, le descarga las opciones. O sea, te recomendamos que te estudies esta opción de subvención, aquellas...
Entonces, Pero eso, sin dejar sus datos. no, obligatoriamente tendría que dejar Ah, sus vale, datos. vale. Podríamos dar, es que aquí siempre pasa lo mismo. Los datos, pongo unos datos que no soy yo y tengo el mismo, mientras ponga las etiquetas de quién soy yo, de lo que me caracteriza, el asesoramiento lo tengo. Entonces, serían unos datos erróneos. Eso también puede hacerlo el director, perdón, eso también lo puede hacer, vamos a ver, yo soy de una agencia que no tiene nada que ver con FADIT, me meto, firmo el contrato con FADIT y sé las limitaciones de uso, toda la movida, y lo que hago es que cuando viene mi cliente, que es Juan, digo que se llama Joaquín, tal, y Falsos. claro, y genero un fantasma. Bueno, al menos se ha quedado el registro de la visita, pero no tengo problemas de datos personales porque yo en ningún momento he entrado datos personales, he capado la funcionalidad. Pero bueno, lo que quiero decir en definitiva, y Manuela, va la pregunta por ahí. Dime. Nosotros, actualmente, CTR, en la versión que va a salir, CTR va a estar abierta por una persona que es un técnico que ha firmado un contrato con FADIT, que tiene su clave y su contraseña y entra, ¿vale? Y entonces es el que maneja la herramienta, en el momento empieza a despachar con un cliente que le entra por primera vez, ¿vale? Eso es como está ahora, pero el futuro, un futuro que queríamos que fuera 2022, pero posiblemente hasta 2023 no sea, es hacer lo mismo que está haciendo, es decir, eso se va a poder seguir haciendo, pero esa herramienta va a tener un acceso universal. Es decir, yo como innovador voy a entrar en la herramienta, me voy a dar de alta como usuario, voy a describir mi iniciativa y voy a poner unas etiquetas en el usuario de la iniciativa y automáticamente CTR le devolverá las subvenciones que le recomienda, ¿sabes? O sea, que el usuario final, si yo he entendido bien, o sea, yo, usuaria final, me meto en la aplicación CTR y quiero una subvención, pues como tengo un campo para poner unas placas, no sé, unas placas solares y quiero hacer una casa de madera y necesito subvenciones de ese tipo y pongo las etiquetas de placas solares, casas de madera, subvenciones en Alicante, por ejemplo, ¿no? Sí. Y CTR le va a volcar. ¿Y yo cómo sé de esa aplicación vuestra de CTR? Difusión. Haremos difusión. Por redes sociales y difusión a agentes ya del territorio que les ofrezcan que se metan directamente en la herramienta. Vale, entonces Sí, perdona, dime. yo soy Galsur, por ejemplo, no sé si me equivoco, yo soy Galsur y a través de mi página web estoy haciendo publicidad de vuestra CTR, herramienta CTR que me va a proporcionar tal, ¿no? Por ejemplo, hasta ahí. Vale, pues Galsur, como no haya pedido en su página web o por medio de emails o medio de WhatsApp o por, ¿cómo se llama la otra aplicación? Instagram, no, la otra, Telegram. Autorización a sus clientes para hacerle ofertas comerciales de otras aplicaciones, pues no se os podrá dar ese vínculo, no se os podrá dar esa información. Pero a ver, si yo tengo un enlace a CTR y una persona pincha en ese enlace y empieza a utilizar CTR por su cuenta, le saldrá un acta. Que no ha venido No, eso es para lo que ahora está diciendo Gonzalo, como uso particular. Yo estoy en mi casa un domingo y tengo una idea que es fenomenal y digo, voy a ver por dónde la puedo sacar. Vale, y entonces yo tengo un enlace, yo no te conozco de nada. Es una cosa nueva, Manuela, sí, que esto no lo habíamos comentado, del acceso universal, en cuanto a que cada promotor por su cuenta y riesgo, en un momento dado de la evolución de la plataforma, pueda entrar y decir, pues yo soy fulanito, fulanito de tal. Vale, entonces vale, perfecto el caso. Yo me meto en tu página web y hay un enlace para que te buscamos subvenciones de manera, lo que yo voy buscando. Me meto ahí
y aparece que ese enlace que me lleva a la plataforma de CTR. Claro, y tú como usuario entras, pones tus datos, pones tu proyecto, te haces tu propia reunión. Tus datos no Y haría en- falta, porque como te lo buscas tú mismo, simplemente sería que pusieras tus etiquetas, como ha dicho antes Ya, Manuela. pero que Cristina, nos las interesa personas- tener los datos, es lo que decía a Gonzalo, a todos los Perfecto, técnicos nos perfecto, interesan vale. los datos, pero es que al No. final le puede salir el acta de autorreunión y que pinche que acepta que los datos estén en CTR. Eso podría ser. Claro, sí, es que no tiene más historia. No Quiero tiene- decir, entres por un técnico o entres tú por ti mismo, Pero yo- si quieres usar la herramienta, deja tus datos ahí aceptando Claro, que los pero vas a dejar. importante, ya has dejado datos y ya esos datos están en CTR. Entonces, en esa acta que te has creado tú, ya te parecerá Aceptas igual que por el otro lado. correcto. Vale. Y yo tengo otra cuestión también. Lo digo porque así, si nos quedamos sin tiempo, al menos las dudas que yo tenía más gordas las he solventado. La otra cuestión es que nosotros, cuando es el técnico el que abre CTR, identificándose, etcétera, y atiende al cliente, este técnico va a poner unas etiquetas a la persona, al cliente, y unas etiquetas a la iniciativa. Entiendo que las etiquetas a la iniciativa da igual, no tiene repercusión, pero las etiquetas a las personas está perfilando persona. ¿Eso tiene consecuencias? ¿De qué personas me hablas? El Del cliente. cliente que tengo delante. ¿Eh? Del cliente que tengo delante. Estoy diciendo si es mujer, si tiene menos de 25 años, si tiene de 25 a Los 40 años, si tiene más de datos 40 años. son datos personales. A ver, me tienes que decir qué datos son. Porque claro, si me estás dando ya peso, medidas y demás, ya estamos hablando de datos biométricos, pero si solamente es sexo, edad, Estudios, nivel de estudios. No sé si que el decir tema todo lo que quieras Bueno, poner. Es que estudios depende. no quedó claro. quedó claro. Ya, pero que eso, lo que no puedes poner son datos políticos, Claro, datos esos de identidad sexual, esos son orientación lo que sexual, me los decís, biométricos claro. y de médicos. Claro, si son datos, datos personales, la edad, mujer, tal, no pasa nada. Estás, bueno, no son ni estás perfilando. Salvo que tú ¿Han luego tocado? Ay, salvo perdón. que tú en la aplicación CTR, cuando tengas 15.000 personas metidas en esa base de datos, hagas tú un perfilado porque quieras identificarlo por mujeres, con estudios, sin estudios y otras cosas. El perfilado es posterior. Tú lo que estás es recopilando datos personales, Vale, que no son datos sensibles. ese etiquetado del cliente, de la persona, en principio no generamos obligaciones adicionales. No, a ver, son datos personales que estás tú recopilando. Ya, pero es que hay de diferente tipo. ¿De qué Cristina, tipo me hablas? ahí está. Tenemos la primera, es que lo estuve leyendo el otro día. Tenemos el resumen de las etiquetas que, bueno, ya Yo, lo. si no me dicen las etiquetas, yo no te puedo decir. Lo pongo. Pero si a ver, si en la vida, o sea, si tú me pones en los datos la vida sexual que tiene o la orientación sexual, o me indicas el partido político al que pertenece, o si está en algún sindicato, ahí ya estamos hablando de datos sensibles. Pero si tú me estás poniendo datos normales, como me estás diciendo que es nombre, sexo, edad y estudios, son datos personales. Hola. Sí. Mira, aquí está compartiendo Cristina. Cristina, coméntalo tú, por favor. Sí, más o menos es lo que has dicho, Manuela. Situación actual, si está trabajando, si está en paro. Si Bien, tiene un dato. experiencia en emprendimiento o no. Bien. ¿Qué persona jurídica tiene? Bien. ¿En qué sector Datos. económico trabaja? ¿Sexo, edad? Esos son datos. Esos Y son también- datos. Sí. Y después, sobre la iniciativa sería donde se localiza, pero ya no es sobre la persona, esto sería sobre la iniciativa que presenta el emprendedor. Datos. Vale. Área, estado de la iniciativa, sector de la iniciativa. Que luego tú... ¿Puede ser esta más dudosa si tiene financiación o no? ¿Cómo? Hay una que hemos planteado que etiquetamos a la iniciativa si tiene financiación económica o no. O sea, si dispone de dinero o necesita financiación. Esos son datos que ella está
tiene fondos, te está diciendo tengo 4.256.422, pues nada, tengo fondos, punto. Vale, perfecto. Que luego tú, por lo que tú quieras, que tu aplicación CTR, por lo que tú quieras hacer, quieres hacer un perfilado de tus clientes, eso es posterior. Pero en un primer contacto, toda esta información son datos personales que estás ofreciendo. Perfecto. No estás diciendo nada, es hetero, es gay, es lesbiana, le gustan los tríos, está afiliado al PP y está afiliado a OGT. Esos son datos sensibles, porque esos datos se tienen que respetar. En el momento tratemos estadísticamente datos personales, veríamos si entramos o no en el tema perfilado. Perfecto. Lo digo por tener en cuenta y no... El perfilado es posterior, posterior. no es anterior, posterior, porque tú utilizas ese perfilado para tu propio beneficio como herramienta CTR. Claro, Y para hacer ese perfilado tú necesitas datos. Y no lo vas a poder hacer al año. Tendrás que hacerlo al cabo de 10 años y ver, pues mira, las personitas que me vienen sin fondos, pues es una tontería que vengan. Las personas que no tengan estudios, pues es otra tontería. Pero estadísticas sí que se pueden sacar. Sí, Cuando pero tú tengas... las estadísticas no se hacen el día 1, las estadísticas se hacen al cabo de un año. Perfilado o las estadísticas que tú quieras. O mensual, pero en primer día no puedes hacer un perfilado. Ya, pero que te quiero decir que tú hagas estadísticas con esos datos, ¿qué implicación tiene? Tú a lo mejor tienes que hacer algún tipo de informe, pues ¿qué tipo de gente viene a nuestro servicio? La aplicación vuestra, vosotros, como entidad cada uno, o sea, en particular, os haréis vuestros propios informes. Pues mira, han venido 15 personas, de esas 15 personas han pasado 3 y demás. Claro que hacéis informes, por supuesto, Claro. pero eso es aparte, no tiene nada que ver. Vale. O no tiene que ver con lo que estamos tratando hoy, con el tema de protección de datos. ¿Vale? Vale. Y ahí hay un tema también importante en cuanto a que en temas de difusión, si esto estuviese abierto, pues bueno, la herramienta en sí podría ser elemento de difusión sobre la base de datos de personas que tienen. Y eso estaría previamente autorizado en los contratos. ¿Cómo? Que a la hora, cuando la herramienta se abre, la herramienta se convierte también en un medio de comunicación. Tú ahí puedes ofertar los eventos que tienes previstos, ¿de acuerdo? Pero ya trabajaría, esa posible relación tendría que incluirse dentro del contrato inicial. Claro. Vale. No me puedes invitar a ningún evento si previamente no lo hemos acordado. Vale, entonces ahí tendríamos un primer nivel antes de abrirse la herramienta y después cuando abramos la herramienta se tendría que revisar todos los elementos estos. Y que te vuelvan a dar permiso para lo nuevo, si ponemos en marcha una newsletter o lo que sea. Por eso también fue que dije yo en su momento que lo que desde inicio tuviéramos claro, que aunque no se pusiera inicialmente, pero que era una posibilidad muy, muy probable de iniciar un poquito más adelante, se pidiera el permiso desde ya. Claro. Luego pueden ser otras cosas, quiero decir, puede ocurrirse otra cosa que venga bien a la herramienta, pero si ya sabemos que a lo mejor una newsletter puede ser muy interesante y que en medio año se puede poner en marcha, pues verlo ya de pedirlo de un principio para no tener que volver a pedir ese permiso a los 100 personas que hayan podido entrar. Claro, vale. No sé si queda algo más de protección de datos o Kiko, ya pasamos a la parte que tuviera él. Gonzalo, las dudas que tenías están resueltas. Per mi sense problema. Sí, yo las dudas que tenía así más las tengo claras ya. Perfecto. Por mí, perfecto. Kiko, si vols afegir alguna cosa... Yo, con el tema de la protección de datos, tenéis que tener en cuenta que esto no es una cosa que es hacer una implantación y es hoy, como por ejemplo hacer un impuesto. El tema de la protección de datos es algo que es mucho más adaptable. Hay cambios, porque a lo mejor una cosa, hoy me puedes firmar un contrato o un acuerdo que quiero recibir newsletter y a lo mejor al cabo del mes te digo, pues no lo quiero recibir. Entonces esto no es algo que sea estrictamente así y no se puede cambiar.
se puede cambiar y se pueden hacer modificaciones, ampliaciones, reducciones, lo que se quiera. Siempre acorde a ley, por supuesto, pero que es algo que es muy voluble y muy adaptable a las necesidades del momento, ¿vale? Porque claro, el newsletter, si no habéis hecho previamente, no tenéis los clientes, no podéis hacer newsletter. Si no informáis a los clientes de que les vais a enviar un newsletter, o sea que estas cosas van, las cosas que se van pidiendo, o sea, van surgiendo y tenemos que darle respuesta a estas cosas, pero que no es algo que, ostras, es que firmamos un acuerdo yo qué sé, el 1 de octubre. No, es que el 1 de octubre firmamos unas cosas y ahora las necesidades han cambiado, pues ahora queremos que también tú puedas recibir un newsletter o que tengas acceso a otra etiqueta, a otra sección de la base de datos. Vamos moldeándolo para que podamos ofrecer el producto y el servicio completo, claro, acorde siempre con la ley, eso sin lugar a dudas, ¿vale? Muy bien. Bueno, gracias por aclararnos Nada, cualquier cosa que necesitéis. A ver, esto es trabajo. Entonces, a mí me parece apasionante el tema de la protección de datos porque el tema de las figuras van cambiando y sobre todo es muy bueno y saber que estás por todo momento protegido, ¿vale? Frente a todo lo que tenemos, que es mucho. Pero bueno, es algo que se puede realizar y la garantía es que estemos tranquilos y que no tengamos problemas porque vuestro objetivo es otro, ¿vale? Vuestro objetivo es trabajar y ofrecer vuestros servicios y el mío simplemente es acompañaros para que ese servicio que hagáis vosotros lo hagáis como debe ser, nada más. O sea que yo no soy la principal aquí, yo simplemente voy al lado vuestro, ¿vale? Porque lo que tenéis que conseguir vosotros es pues vuestros clientes, usuarios y facilitar todas las herramientas que podáis para el bienestar de todos. Simplemente yo os acompaño, ¿sabes? O sea que cualquier cosa que podáis necesitar o cualquier duda que tengáis, enviármela porque es también muy complejo y son leyes y las figuras van cambiando. O sea que es un poco, pues eso, pues un trabajo como puede ser el vuestro, que a lo mejor yo me pierdo buscando una subvención, sin lugar a dudas. O sea que eso tenerlo por descontado, ¿sabes? Gracias, Manuela. No sé si... Tenemos información para proponerle a Jadid y a los potenciales usuarios de base de datos compartida los pros y los contras. Yo creo que para esta etapa de captación de interés y de financiación también lo tenemos claro. Iremos de la mano cuando Jadid... Claro, cualquier cosa o incluso cualquier cosa que no vean claro porque hay veces que se pierde un poco lo que es el escenario, lo que estamos hablando, porque al final, fíjate, hemos pasado a que tú me digas, oye, ¿te puedo pasar el teléfono de alguien o te paso los datos a Eli? Que es algo normal en cualquier profesión porque vamos trabajando y vamos todos con el tiempo pegado al culo, nunca mejor dicho, pero ahora todo tiene que estar referenciado, documentado y firmado. O sea, son pequeñas cosas que tú lo que tienes que hacer es dedicarte a tu trabajo, como yo me dedico al mío, y claro, llega un momento en que dices, madre mía, necesito que alguien me solvente todas estas cosas, porque es que si no me pierdo todo el día. Por eso tenemos asesores fiscales. Hazme este impuesto, tú estarías todo el santo día que lo harías, sin lugar a dudas, pero a lo mejor no te acuerdas de todas o las posibilidades que tienes, por eso tienes un asesor. Oye, ¿esto cómo es? Y él te lo hace en una mañana, en 10 minutos, y tú estás tranquilo. Pues nosotros somos iguales, los que estamos, o Kiko, de momento, los informáticos es igual. O sea, yo puedo renovar hay veces que me vuelvo loca renovando todos los, ¿cómo se llama? El antivirus, el Adobe, todas las cosas. Y hay veces que es mejor llamar a un compañero, a un profesional, oye, ¿esto cómo es? Te pone delante de tu ordenador 10 minutos y tú te dedicas a seguir tu trabajo, que es lo que tienes que hacer, no perder la perspectiva de tu trabajo, porque tienes que funcionar, ¿sabes? O sea que, y luego contigo, Kiko, sin problema alguno, que ya Correcto, es sí. cosas, o sea que no hay problema, ¿eh? O sea, perfecto, por tu cuenta. Sí. No sé si tenéis alguna duda o alguna cosita más que queráis comentarme o algo. Yo creo que ahora ya está todo muchísimo más claro. Pues me alegro. Cualquier cosa me podéis preguntar, ¿eh? O sea que sin problema. Chicos, no sé si tu vols afegir alguna qüestió sobre el tema de la gestió que havíem plantejat o... Perdona, és que el sent superfluixet. Ai, perdó. No, a Cristina. Me tinc que ficar els cascos perquè n'hi ha molt de jaleo en el carrer i no ho sent. Ara. Me sents ara millor?
Sí, sí. És que el sentia superfluixiu. Sí, m'arriben més, que m'he de comprar uns. Que diuen que si vols aportar alguna cosa respecte al tema de les bases de dades, ja està, són les 12:20, però bueno, encara podem aprofitar un poquet. Si voleu vos conte més o menys el guió que m'havia fet així breument per a què vau decidir. Sí, sí, sí. Val? Lo que estimeu. Sí, Val, pues bé, comença en lo meu. Val, lo primer que voldria diferenciar, per a que tingueu clar què és cada cosa, és què és una base de dades i al final què és el que gasteu vosaltres. Val? La base de dades, tal com vosaltres la digueu, no és específicament una base de dades. Val? Una base de dades és un repositori on s'almacena informació de manera estructurada. Val? Posem com si fos una quadrícula que tu, pues com un Excel, ¿vale? Bàsicament i simplificant molt. ¿Val? Però, clar, després, tota la informació aquesta que teniu s'ha de poder modificar, afegir, borrar, fer mil històries, relacionar unes coses en altres. Val? Per això no es gasta la base de dades tal qual. O sigui, sempre n'hi ha, o moltes voltes n'hi ha una aplicació que és el que vosaltres aneu a gastar i és el que estem construint, ¿vale? Una aplicació que beu d'aquesta base de dades per administrar tota la informació que tingueu. Val? Aleshores, el que vosaltres teniu i el que vosaltres vegueu i el que vosaltres useu és una aplicació, val? Que té una base de dades per baix per a poder almacenar tot això. Val. Bé, dit això, la manera d'accedir i tal, ja si heu revisat l'aplicació que teniu actualment, o si no, la podem veure a base d'usuari i contrasenya. Cada persona s'identifica contra l'aplicació per a dir que és ell i poder operar de la manera que Fadit vulgui que opere, en funció també del tipus d'usuari. Ara mateix l'aplicació només té dos tipus d'usuari. Usuari normal, com si diguérem, i usuari administrador. L'usuari administrador té accés a tot, pot fer certes coses que no pot fer l'usuari normal, com afegir altres usuaris, si es donarà el cas. Però això es pot ampliar fins a l'infinit i més allà. Podem fer que pugui ser un tipus d'usuari que només tingui accés a les seccions, o un tipus d'usuari que pugui afegir coses però no editar-les ni borrar-les. O sigui, en funció de les necessitats que tingueu per a cada usuari, es pot administrar la informació específica per a aquest usuari d'una manera o d'una altra. D'acord? Està anant bé? Sí. Val. Anem a veure. Llevant ja el tema de com accedir i qui pot accedir i què pot fer, que això és molt configurable, es pot fer de moltes maneres, tenim també quina informació aneu a emmagatzemar en l'aplicació i en la base de dades. Tota aquesta informació és cosa de Fadit decidir-la, o sigui, decidir en funció de les seves necessitats quines dades va incorporar a l'aplicació i de quina manera. Jo com a informàtic tinc que decidir en base a aquestes dades com gestionar-ho o com fer-ho d'una manera o d'una altra. Però jo no sé, igual que Manuela no sap tampoc el que dia ella, no sap de com és la vostra feina, jo tampoc la sé. Jo sé com és la meua. Aleshores, és molt important tindreu definit, que també vos dic, també això està viu en el temps. O sigui, igual, avui tu penses que necessites el dato de l'edat de la persona i de 5 mesos ja no fa falta. Doncs, s'elimina i ja està. O ara no has tingut en compte que necessites, si és autònom, treballa com a empleat o és gerent o el que siga, i després no fa falta, doncs s'afegís. Totes aquestes coses van sorgint en el temps i també en l'ús de la ferramenta.
com més s'usa la ferramenta i més necessitats puguen sorgir de la vostra feina del dia a dia, pot anar completant-se. O sigui que és important tindre clar què és el que necessiteu per a poder vosaltres fer la vostra feina. Això és molt important. I ja per acabar, el que vull dir, i després ja entrem en la conversa. És possible treballar en altres bases de dades o en altra informació externa a FADIT? Sí. És possible, però sempre i quan la ferramenta externa o la base de dades externa o el servei extern oferisca un accés que puga ser accessible des de l'aplicació. Això és molt important, perquè ja després es pot captar informació d'altres fonts, per exemple, d'una web i tal, però això és molt més complicat. Tens que anar específicament a aquest lloc per a veure com està mostrant la informació i tu poder recuperar-la. És molt complicat, saps? És una feina molt minuciosa i molt de xinos, que estiga mal la paraula, l'expressió. Sempre i quan la ferramenta externa ens doni un accés i una manera de consultar la informació que es puga donar des de la nostra plataforma de programació, va ser possible poder integrar a tres fonts d'informació o veure d'aquestes fonts d'informació i incorporar-ho a la base de dades de CTR. Bàsicament i resumidament és això. Podem ampliar més, podeu ja consultar els vostres dubtes, preguntes, el que necessiteu. Lo tuyo también es como lo mío, vas adaptándote a lo que te van pidiendo y adaptando las necesidades. Podemos partir, pero claro, luego tú puedes hacer dentro de esa base de datos un filtrado porque necesitas datos de aquella manera. Al final estamos ayudando a lo que ellos quieren, a lo que es su trabajo, no es otra cosa. No vamos a hacer nada ni innovar. No, claro, por supuesto. També, a banda, una cosa que m'ha deixat, que l'aplicació, a banda de gestionar la informació, també pot fer moltíssimes altres coses. O sigui, ja és en funció de la necessitat i del nivell de descàrrega de feina que vulgueu. Com, per exemple, enviar per correu l'acte o quan introduïssis un usuari que automàticament ja li envia el document d'acord per a que pugui entrar i el tinga que firmar. N'hi ha moltes coses que l'aplicació pot fer automàticament per vosaltres, que és on es pretén arribar, perquè això és per a llevar-vos feina. És per a que treballi la màquina i jo em dedique a lo que tinc que saber. Bé, en això ja sí que cal. Consulteu dubtes i preguntes. Jo crec que una qüestió que sí que pot llevar molt de treball al tècnic és el tema que has comentat de vincular-ho a bases externes. Sí, bueno, exacte. Òbviament el tècnic haurà de fer un filtrat. L'encarregat que estigui davant Això es pot fer de moltes maneres. Per exemple, si la conselleria que siga, que dona les subvencions o la Generalitat, té una manera de poder consultar totes les subvencions que ixen des de la Generalitat i ens dona la informació, o sigui, CTR pot incorporar tot això automàticament a les subvencions que ja té. El tècnic no tindria que fer res. O sigui, si la informació que dona la Generalitat és suficient per a poder saber a què correspon aquesta subvenció i tal, i poder ja fer-li categoritzar-la d'alguna manera, el tècnic només té que dir la iniciativa és de planta solar i si aquesta subvenció s'ha incorporat a la base de dades en la informació de que és de plantes solars i la data i tot això, ja li serà automàticament. O sigui, l'aplicació inclús pot etiquetar?
a banda sí, de detectar, seria capaç de... pot etiquetar fins a un cert límit. Per ella soles pot lograr-lo. O sigui, ara ja hi ha moltes ferramentes d'intel·ligència artificial i això i aprenentatge automàtic que poden arribar a fer-ho. Ara, també n'hi ha que dir, com més sucre, més dolç. Siempre ha d'existir la supervisió, però dic, com dia Gonzalo Abad, no? De cara a vendre-lo, si l'aplicació pròpia ja pot etiquetar... Sí, o simplement ja no és que la mateixa aplicació ho etiquete, sinó que quan tu vas a la base de dades de la Generalitat, ells estan dient-te, a banda del text de tota la subvenció, que és una subvenció per a plantes solars, que és per a menors de 25 anys i que és només per a la Marina Alta, tu això ja pots incorporar-ho, ja ho tens, o sigui, no tens que fer ninguna meravella, ja li ho incorpores a les etiquetes d'aquesta subvenció i ja està, ja ho tens. O sigui, tot això es pot fer de manera fàcil. Una altra cosa és que es tinga que llegir la màquina, per dir-ho d'alguna manera, tot el text i d'ahir traure de què va. Això ja és molt més complicat, però bueno, no, impossible tampoc és. Bàsicament, últimament, ja les coses impossibles cada volta són menys. Jo no dubte que tecnològicament estiguem superpreparats per això. L'únic que passa és que jo soc partidari més d'un procés mixto, és a dir, sí que com a proposta apareguen aquelles entrades d'altres bases de datos que està connectada, però que es queden en limbo i... Exactament. No, sí, i això és tècnicament superviable, vamos. Ja no és que... A veure, jo el que estava proposant no és que en temps real l'aplicació se'n vagi i el llisga de realitat i no, sinó que periòdicament, a veure, una persona que es dedica a buscar subvencions, què fa? Cada dia, suposo jo, es llitja el BOE o el DOG i tal, i d'ahir veu, tenim aquesta subvenció, però el programa faria el mateix. Se n'aniria diàriament a l'aplicació de la Generalitat, del govern o de lo que siga i extrauria totes les subvencions que té. I se podrien quedar com una sala d'espera fins que el tècnic... Jo acabo d'incorporar tot això i avisa al tècnic de turno, escolta, que jo tinc això que acaba de replegar, revisa-ho i digues si és correcte, si no, ho elimines o modifiques o el que tu vulguis fer. Tècnicament viable. No n'hi ha cap problema. Ho dic jo perquè de les conclusions que han tingut en altres sessions d'aquests espais de participació van quedar que les ajudes, per exemple, que n'hi ha ajudes que n'hi ha que segmentar-les en funció del destinatari. Per exemple, el líder és molt diferent el líder d'ajuntaments que el líder a creació d'empresa no agrícola. Entonces, hi ha la pena... Això entra dins de lo que vos comentava antes. O sigui, quines dades necessiteu o com va ser la informació que aneu a incorporar a la plataforma per a poder muntar o dissenyar l'arquitectura de la base de dades en funció de lo que vosaltres necessiteu. Si tu dius, no, totes les subvencions són igual. La subvenció està destina a tants diners, per quan, no sé què, té aquestes característiques. Clar, tenim ara una subvenció que en si és una única subvenció, pense jo, no ho sé, però pot estar emmarcada en diferents àmbits i en funció de cada àmbit és d'una manera. Es poden veure diverses estratègies. Doncs cada part d'aquesta subvenció la tratem com una subvenció única. Cada part serà la líder per a ajuntaments, la líder per a autònoms, la líder per a ramaders, per a agricultors, conforme sigui. O bé, ja, en funció de les vostres necessitats, repetisc, fer d'alguna manera alguna ferramenta que el permetisca anar directament al lloc d'ajuntaments d'aquesta subvenció. És un exemple, no? Això ja depèn molt de com voleu treballar vosaltres, de quina informació disposem per a la ferramenta i la vostra necessitat real. Tindrem espais, o sigui, hi ha sessions dedicades a l'actualització de la ferramenta.
Entonces, ahí vindrà tot el meollo aquest. Sí, el tractarem allí, a veure com... Segur que arribem a acord. Sí. Perfecte. Doncs si no n'hi ha més qüestions, si voleu, ho deixem, perquè són sessions S'ha allargat, s'ha allargat. són sessions molt intenses, de molt treball, aleshores. Com diu Gonzalo, tenim sessions per a treballar aquest tema, de com anem a actualitzar la informació. Aleshores ho treballem en les següents sessions, si vos pareix. Perfecte. D'acord? Aleshores, moltíssimes gràcies als ponents, també als assistents, per suport, com sempre, sense la vostra participació ja sabeu que no n'hi ha CTR. Així que gràcies i ens veiem el que ve. Venga, hasta luego. Adiós.